justa, os salvaré, pero no miréis atrás. Y la mujer de Lot, como saben, miró atrás y se transformó en una columna, en una estatua, en una columna de sal. Pues la viajera quiere ir a ver dónde pasaron todas esas cosas, sale desde Jerusalén, atraviesa el Jordán, llega por la Libíada al monte Nebo y vuelta, nos cuenta, a Jerusalén. ¿Qué cosas son interesantes del viaje? Pues son interesantes, yo diría, 3 cosas. 1, que ella misma reconoce que es una viajera más bien pesada. ¿Saben cuando visitan un monumento con guías y siempre hay alguien en el grupo que no deja en paz al guía y tiene que preguntarlo todo y tiene que comentarlo todo, aunque no lleve razón, aunque no tenga ni idea, tiene que hacer? Pues esta viajera reconoce que era, digamos, de los visitantes intensos, porque lo pregunta todo y ella misma lo reconoce. Yo soy satis curiosa, yo soy considerablemente curiosa, yo soy una persona curiosa. Entonces, fíjense qué clase de preguntas hacen. Entonces yo, como soy muy curiosa, empecé a preguntar cuál era ese valle en el que ese venerable monje se había creado su eremitorio. Fíjense, dice, en el que ese venerable monje ahora se había hecho su monasterium. Monasterium etimológicamente es monos, es el que vive solo. Monasterium es el eremitorio en el que él se había creado su cueva. Porque yo no pensaba que lo hubiera hecho esto al tuntún, no pensaba que no lo hubiera hecho sin razón. Entonces, esos venerables hombres que hacían el camino con nosotros, que eran por supuesto conocedores del lugar, me dijeron: este es el valle de Corra, en el que se asentó el venerable Elías de Tesbe en tiempos del rey Acab. Esto le recuerda al pasaje del libro de los Reyes, en el que cuenta el libro de los Reyes, en la época de Acab y Elías. Entonces, esto es lo que ella va preguntando. ¿Aquí qué pasó? ¿Aquí qué pasó? ¿Aquí qué pasó? Un segundo aspecto interesante es que probablemente, como les digo, el manuscrito de Arezzo es una copia. El original probablemente tenía dibujos, y es una pena que no se copiaran, porque hay pasajes como este que si no son incomprensibles. Dice: en honor de Job, entonces, en ese lugar se hizo esta iglesia que estáis viendo. Nosotros no estamos viendo nada. La única manera de entender esta iglesia que estáis viendo es que en el original se tuvo que haber pintado o diseñado una imagen, pero eso, desgraciadamente, se perdió. No está en la copia. El tercer aspecto de interés es que si ustedes lo leen, aparte de que les recuerda un poco a un viaje de estos de turismo religioso, porque es un viaje, no tiene mucha pretensión literaria, es como un diario de viaje personal, es que es sincera la viajera hasta en sus decepciones, porque en este pasaje del viaje a Lot hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención. Dice: van a ver de nuevo Sodoma y Gomorra, la tumba de Job, y dónde está la columna de sal, a ver si se puede ver si esta es la mujer de Lot o no. Y dice: el lugar en el que estuvo, dice, la columna de la esposa de Lot, nos lo enseñaron. Es el mismo lugar que se lee en las Escrituras, pero creedme, señoras venerables, creedme que la columna en sí misma ya no está. Solo se enseña el lugar en el que estuvo. La columna, lo que fue la columna, se dice que fue cubierta, que fue arrasada por el mar muerto. Sinceramente, siendo sinceros, siendo sinceros, cuando vimos el lugar, no vimos columna ninguna. Y por eso yo, a este respecto, no os puedo engañar. Esta mujer cuenta un increíble viaje a Tierra Santa, pero cuenta hasta sus decepciones. Yo no os quiero mentir, porque de verdad que si allí usted era la columna, yo lo hubiera dicho, pero allí no había columna ninguna y no lo quiere contar. Ahora en breve volveremos sobre uno de los aspectos interesantes de este texto, que es ¿a quién está escribiendo? A unas señoras venerables, a unas dominae venerabiles, a unas señoras venerables con las que es 100% sincera. El viaje sigue, van a subir a la tumba de Job, que es lo que hablábamos antes, siguen desde el Jerusalén, Jordán arriba, hasta Enón. Lamentablemente hemos perdido un folio en medio del manuscrito, desgraciadamente hemos perdido un folio y se nos han perdido algunas partes de este viaje. Llegan hasta Carneas, hasta el sepulcro de Job, y vuelta de nuevo a Jerusalén. El último de los viajes es
todavía más espectacular, porque el viaje sube desde Jerusalén hasta Antioquía, desde Antioquía van a Edesa y Carras. Los aficionados a Roma saben que ahí es donde Craso tuvo su derrota atroz en la que murió en la batalla de Carras en época tardorrepublicana. Desde Carras vuelve y, por supuesto, desde ahí una viajera de este tipo tenía que ir a Tarso, de donde era San Pablo, Pablo de Tarso. Desde Tarso va a Seleucia, y aquí es muy interesante porque al llegar a Seleucia se encuentra con una amiga que era abadesa. Cuando llega a Seleucia nos dice: allí me encontré con una buenísima amiga mía, la venerable diaconisa Martana, a la que yo había conocido en Jerusalén. Ella dirigía monasterios de mujeres que llevaban una vida retirada. En cuanto ella me vio, qué alegría la suya y la mía también. ¿Cómo podría describirlo? Se ha encontrado con una amiga, volveremos ahora sobre esto, que era una abadesa, que dirigía una comunidad de mujeres. A través de Seleucia y atravesando el monte Tauro, va atravesando la actual Turquía hasta llegar a Calcedonia, y en Calcedonia se hace a la mar, pasa el Bósforo, el estrecho de Estambul, y llega a Constantinopla. Ya entonces era Constantinopla, la actual Estambul. Y aquí nos enteramos de que nos está escribiendo desde Constantinopla. Aquí nos dice que atravesando esas provincias, Capadocia, Galacia y Bitinia, llegué a Calcedonia, y al día siguiente, transiens mare, atravesando el mar, perveni Constantinopolim, llegué a Constantinopla, dando gracias a Dios, a Cristo, Dios nuestro, hasta Constantinopla. En Constantinopla nos cuenta un poco que ahora, dice, su propósito es, en el nombre de Cristo, Dios nuestro. Saben ustedes que esto en origen significaba con la protección de Cristo. No es que hagas nada en el nombre de Dios, eso sería un poco impío. La expresión quiere decir, en origen quiere decir, con la protección de Dios, bajo la protección de Dios, al amparo de Dios, en el nombre de Dios. Quiero ir a Asia, quizá a Éfeso, y dice que si puedo ver más lugares, si puedo conocer, fíjense que está aquí, si puedo conocer praeterea loca cognoscere, si puedo conocer más lugares, scriptis nuntiavo, os lo contaré por escrito. Vosotras, señoras, acaba diciendo, luz mía, dignaos, acordaos de mí, ya siga yo con vida, ya siga fuera de este cuerpo, dice, ya haya muerto, ya sea solo alma. Aquí acaba el viaje, pero no acaba el texto. Si continúan, el texto dice: y ahora, queridas amigas, os voy a contar una cosa fascinante, os voy a contar cómo era la liturgia en Jerusalén. Yo, como pasé mucho tiempo en Jerusalén, os quiero decir cómo era rezar en Jerusalén y cómo cantábamos y tal. Y el texto acaba en mitad de una frase describiendo la liturgia en Jerusalén. Fíjense, recapitulemos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un viaje enorme, larguísimo, con una especie de sede en Jerusalén, como quien reserva un hotel y luego va haciendo viajes temporales, pero volviendo a Jerusalén. Es un viaje que tiene guías, tiene esos venerables guías, deductores, y una escolta. Hay momentos, sobre todo en Egipto, en el que dice, este es un terreno peligroso, pero no pasaba nada porque llevábamos una escolta. Este es un viaje carísimo. Piensen en los índices de pobreza, de disparidad social, de analfabetismo femenino en el mundo antiguo. Esto es un viaje excepcional absolutamente. Un viaje de turismo religioso muy coherente con la época, porque la madre de Constantino, Santa Elena, se convirtió al cristianismo después de Constantino, y al convertirse al cristianismo le causó furor el hecho de que se fuera a Jerusalén y excavara los sitios donde había estado la cruz, el Calvario, excavó todos estos sitios y encontró un trozo de la cruz de Cristo. Creó un boom por estos viajes religiosos en esta época a Tierra Santa. Es una mujer y escribe a un grupo de mujeres a las que llama señoras venerables, y está fascinada por estos monjes orientales, los eremitas, los anacoretas que viven en esos lugares. Usa un estilo muy directo y muy familiar. Si alguno ha seguido el latín es terrible para quien ha estudiado el latín clásico. O sea, la cantidad de cosas inaceptables para la gramática del latín clásico es tremenda. Escribe en un estilo completamente familiar, con errores, podríamos decir.
Y desgraciadamente es una historia incompleta, porque debe haber viaje antes, hemos perdido por la mitad y no sabemos qué pasó después de Constantinopla. Esto es estrictamente lo que sabemos. Pero claro, aquí hay al menos 4 misterios. ¿Cuándo viajó? ¿Quién era la viajera? ¿Qué era la viajera? ¿Y de dónde venía la viajera? Porque fíjense que hemos acabado el viaje y no han salido ninguna de estas 2 cosas. Que esta señora se llamaba Egeria no sale en ningún lado. Que era hispana o gallega, dicen algunos, no sale tampoco en ningún lado. ¿En qué momento viajó? Tampoco sale en ningún lado. Estos son 4 deducciones que se han hecho en el siglo XX y que era uno de los objetivos de mi intervención de hoy. Poner negro sobre blanco lo que dice el texto y lo que hemos deducido. Y con qué grado de certeza sabemos unas cosas y otras. El grado de certeza está en el orden que les expongo. Lo más seguro es la fecha y después el nombre. La condición social es muy dudosa y el origen también es bastante dudoso. Vamos a empezar con el primero de los puntos, con la fecha. Porque la fecha se puede deducir gracias a que un jesuita francés o belga, quizá, que se llamaba Paul de Vaux, os se lo pongo ahí arriba, Paul de Vaux, hiló 3 datos y sabía mucho de historia del periodo. En primer lugar, hay algo seguro. Ella dice que lleva ya 3 años enteros en Jerusalén. 3 anni pleni essent. Ella lleva 3 años en Jerusalén. Es decir, ¿cuánto pudo viajar y conocer esta mujer? ¿Y cuánto pudo haber contado en otras cartas? Es una pérdida irreparable. 3 años. Ella lamenta no ver una ciudad que se llamaba Nísibe. Y esto es importante porque Nísibe la conquistan los persas en el 363. Claro, él ya dice, ya no puedo ver Nísibe, con lo cual Nísibe no estaba en manos romanas, estaba en manos persas. Así que sabemos que el viaje es posterior al 363. Y hay una tercera deducción, que es la más firme. Menciona a 3 obispos de 3 ciudades orientales. A Eulogio, obispo de Edesa, a Protógenes, obispo de Arran, y a Abraham, obispo de Batma. Claro, Paul de Vaux, este hombre, se dio cuenta de que esto era importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos por otras fechas las fechas de los obispados de estos 3 personajes. Y solo coincidieron 6 años. Solo coincidieron del 381 al 386. En el 381 uno de ellos fue nombrado y en el 386 uno de ellos murió. Así que esta mujer solo pudo verlos a los 3 en este arco. Sabemos, porque ella cuenta, que pasó, en el año en el que escribe, pasó la Pascua en Jerusalén. Y solo cita una fecha, solo dice que llegó a Arran, dice, nono calendas mayas, en el calendario romano, es decir, el día 9 antes de las calendas de mayo. Esto, en nuestro calendario, es el 25 de abril. Claro, aquí sí se ha podido calcular, porque si esta mujer pasó la Pascua en Jerusalén y marchó a la ciudad de Arran por los kilómetros, y sabemos que llegó a Arran el 25 de abril, el viaje de Jerusalén a Arran son más o menos 3 semanas. Echando el cálculo, se ha visto que de estos años, del 81 al 86, hay un año en el que la Pascua cayó un 24 de marzo, un 24 de marzo, que fue el 384. En el 384 la Pascua fue el 24 de marzo. Si esta mujer salió en torno al 25-26 de marzo, pudo llegar perfectamente en ese año, el 25 de abril, a Arran. Mientras que como la Pascua se mueve de fechas, en otros años no cuadraría, ese viaje no se puede hacer. Entonces, de Vaux dedujo, nos está escribiendo en el 384. Y como lleva ya 3 años, podemos fecharla del 381 al 384. 3 años. ¿Cuál es lo lamentable de esto? Que hemos perdido muchísimos viajes. ¿Qué es lo coherente de esto?
Pues que es muy interesante que esta mujer pasa el día de Navidad en Jerusalén y no lo menciona. La celebración del día de Navidad como día de Navidad se fija en el siglo V. En el IV todavía no hay noticias. En el IV se celebra el nacimiento de Cristo, el Día de Reyes. Es muy coherente esta fecha con una viajera del siglo IV, porque ella pasa por encima de la fecha del 25 de diciembre sin mayores preocupaciones. La fecha, gracias a esta deducción compleja pero muy interesante, es muy segura. El nombre, yo diría que hoy por hoy ya lo es. Para saber el nombre hay que irse a un sitio completamente distinto, hay que irse al Bierzo, a San Pedro de los Montes, al monasterio de San Pedro de los Montes, en el Bierzo, este lugar tan recóndito que en el siglo VII era el centro de comunidades religiosas de monjes. En el siglo VII, en época visigoda, había muchos monjes visigodos. Y hay un monje visigodo muy importante, que era el abad de estos monjes, que se llamaba Valerio del Bierzo, un hombre que tenía visiones, que entraba en trance y que escribió muchas obras, a veces hablando de estos trances. Pues bien, Valerio del Bierzo escribió a sus monjes una carta en la que elogia a una viajera maravillosa que se llamaba Egeria. Es una carta que él escribe. Yo recomiendo que leáis la historia de una venerable señora que viajó desde Occidente hasta el Oriente, que era la venerable Egeria que recorrió todas estas ciudades y que desde el extremo del mundo visitó Tierra Santa, dice el texto. La beatísima monja Egeria, que llegó a los sagradísimos y maravillosísimos lugares del nacimiento, la pasión y la resurrección de Cristo. Y entonces, en la carta, Valerio describe un viaje que coincide punto por punto con el recorrido de lo que contaba el viaje de Arezzo. En el año 1903, un benedictino, que era por cierto francés pero vivía en Silos, en el monasterio de Silos, se llamaba Mario Fégotin, cruzó ambas cosas. Leyendo el texto de Valerio dijo: la viajera esta es que el viaje que describe Valerio en su carta de esta viajera que se llamaba Egeria coincide punto por punto con el manuscrito que ha sido descubierto hace 19 años solo en Arezzo. La viajera de Arezzo, que era anónima, es Egeria. Tiene que ser Egeria, porque la carta de Valerio dice lo mismo que dice el texto ese anónimo. ¿Tenemos confirmación de esto? Sí, para mi gusto, más allá de toda duda razonable. ¿Por qué? Hay una discusión sobre cómo se llamaba la señora, si era Egeria con H, Egeria o Eteria. Háganme caso, Eteria nunca se pudo llamar, se llamaba Egeria con G, Egeria. Así la cita Valerio. Pero tenemos 3 datos adicionales. 1. Tenemos confirmaciones aparte de Valerio. En la Edad Media se escribió un diccionario impresionante que se llamaba Liber Glossarum. Ese diccionario impresionante, no se sabe si se escribió en Hispania o en Francia, en una abadía por aquí que se llama Corbie. Es un diccionario que pone ejemplos, como cuando se citan diccionarios con ejemplos de autores literarios. Bueno, pues en ese diccionario se citan 2 pasajes de esta obra y se añade Egeriae, esto es, de Egeria. Es decir, para ejemplificar una palabra se recurre a un pasaje del viaje de Egeria y aquí sí se pone como nombre Egeria. 2. La tal Egeria tuvo que escribir un libro y ese libro sabemos que existió porque en un monasterio muy alejado, en Orense, en el monasterio de Celanova, ese que tienen ahí, aquí sabemos que en el año 946 un monje que luego fue santificado, San Rosendo de Celanova, este hombre hizo una donación de libros suyos. No tenemos los libros, desgraciadamente, pero tenemos la lista de libros que donó. Y uno de los libros que donó es un Ingererarium Geriae.
el copista claramente no tenía ni idea de lo que escribía, porque esto solo puede hacer referencia al Itinerarium Egeriae, pero él no lo debió entender. Pero claramente esta era una copia perdida del itinerario de Egeria. Y 3, en Francia había una abadía en Limoges, que era la abadía de San Marcial. Esta abadía fue destruida en la Revolución Francesa. Afortunadamente conservamos el catálogo de su biblioteca. La abadía solo queda este grabado que les pongo por ilustrarla, porque ahora no hay nada allí. Pero sí tenemos el catálogo de libros de su biblioteca, y en el catálogo se cita un libro de la abadisa Egeria. Claro, estas 3 confirmaciones son confirmaciones independientes de la teoría de Ferotán. La Egeria que cita Valerio en su carta es la viajera del libro que se había descubierto hacía solo 19 años en Arezzo. Egeria, ya hemos puesto nombre a la viajera, es el nombre original. El tercero de los misterios tiene relación con lo que acabamos de ver, y es la condición social, porque si se fijan en lo que hemos dicho, Valerio la llama Beatísima Sanctimonialis. Monialis, monialis, si le quitan el sancti, monialis es lo que da monja en español. La Beatísima Monja Egeria. Y el libro en la biblioteca esta de San Marcial había un manuscrito que era de la abadesa Egeria. Claro, esto plantea el problema de qué era esta viajera. Fíjense que normalmente se dice que esta viajera era monja, y a veces se dice la monja Egeria, la monja Egeria. La monja Egeria viene de esto que vamos a ver a continuación. Y es que el texto es un poco contradictorio. Valerio, como les digo, o el catálogo de Limoges, la llaman abadesa o monja. Y claro, es importante esto, porque Valerio probablemente conoció el texto entero. Lo mismo que el que hizo el catálogo de la biblioteca del monasterio de Limoges. Ellos no tendrían nuestra copia rota de 4 folios, tendrían otras copias probablemente enteras. Entonces, quizá en esas copias del libro entero había evidencias seguras de que esta mujer llevaba algún tipo de vida consagrada, como hoy diríamos monja, pero es el monacato de esa época, no las de la cofia y las pastas actuales, es las monjas del siglo IV, mujeres de comunidad, de vida consagrada, vinculadas, salidas de vidas de comunidades eremíticas. Estamos hablando de esa clase de monacato. Esto sería coherente con, por un lado, que la señora está fascinada con los monjes y los anacoretas. En cuanto ve uno le va a preguntar, ¿y tú cómo vives? ¿Y cómo es tu cueva? Enséñamela. Por otro lado, que tiene amigas que sabemos que eran abadesas, como Martana. Me encontré con mi amiga Martana, que dirige una comunidad de mujeres en Seleucia. Tiene relación con ellas. Y además se dirige a unas amigas a las que las llama sorores, sor, o dominae, o señoras. Todo esto nos hace pensar que puede que llevara alguna clase de vida consagrada. Y de aquí viene lo de la monja Egeria. Pero, hay varios peros. 1. Soror, lo que da sor de la monja, no tiene en esta época el sentido de hermana como monja. Sor no sé qué, esto, soror, sororis, en latín del siglo IV, no existe. Se puede llamar así a una hermana que es hermana en la fe, como en los textos religiosos se dice queridísimos hermanos, queridos hermanos, es hermanos en la fe, sin que lleves ninguna clase de vida comunitaria. Le gustan mucho los monjes, pero nunca compara su vida con ellos, o sea, ella nunca dice, pues ellos viven ahí con el eremitorio y la cueva y tal y cual, y nosotros vivimos no, nunca habla, nunca compara su vida. El viaje es muy largo, y ella decide libremente, tiene dinero, a voluntad, lo paga todo, no escatima en nada, tiene una escolta, los obispos salen a recibirla, tiene un estatus social excepcional. Esto ha llevado a pensar que Egeria quizá no es una monja, sino que es una especie de dama piadosa. En este periodo, la retrata muy bien San Jerónimo en sus cartas, había mujeres que por quedarse viudas, convertidas al cristianismo, ricas viudas o ricas herederas, eran una especie de dama piadosa, de dama que invertía su dinero en hacer viajes religiosos, en financiar la vida de religiosos, pero no por ser monjas, sino porque eran nobles cristianas, a veces viudas, que llevaban esa vida. Esto explicaría mejor
el estatus social que demuestra la viajera, este poder increíble. De hecho, varios de los estudiosos han llegado a pensar que quizá esta mujer estaba emparentada con la familia de los emperadores de Roma, porque el poder que demuestra es verdaderamente excepcional en este momento. Con lo cual, lo de que es una monja es un poco discutible, y yo me decantaría más bien por pensar que es una dama rica, como las que retrata como Paula, como Marcela, las que retrata San Jerónimo, de la aristocracia romana convertida al cristianismo. El último misterio es el origen geográfico, porque fíjense que a veces se dice hispana, algunos precisan más que incluso gallega, pero aquí, como ven, la cosa también entra dentro de la discusión. ¿Por qué? Porque el texto no dice ni mu, la viajera solo dice que viene de extremis terris, de las tierras más alejadas. Solamente dice esto. Pero claro, esto puede caber cualquier cosa, porque estando en Jerusalén, desde las tierras más alejadas, pues desde prácticamente cualquier sitio. Algunos estudiosos han estudiado la lengua, que es fascinante, es realmente un latín increíble, pero no hay acuerdo, porque algunas personas han visto en ella que aquí hay rasgos que ya se parecen al francés, aquí hay rasgos que ya se parecen al castellano, aquí hay rasgos que ya se parecen al italiano. Hay varios estudiosos, han visto cada uno una cosa, y uno de los mejores estudiosos de la historia del latín tardío, que se llamaba Löfstedt, Einar Löfstedt, este señor de aquí, que era sueco, dice que cuando cada uno ve una cosa, pues es que ninguno ve nada claro. Y efectivamente es así, no hay evidencias seguras. Pero sí hay dos propuestas: la Galia o Hispania. ¿Por qué? Algunos piensan que esta mujer era gala y que provenía de la parte de la Aquitania o la Narbonense, la parte que pega, pues la zona del actual País Vasco francés, esa parte que pega ya con el Atlántico, con el mar Cantábrico. ¿Por qué? Porque cuando esta mujer ve el Éufrates, lo compara con un río de la Galia, con el Ródano. Les dice, el Éufrates viaja con la misma fuerza que tiene el río Ródano, si no es porque el Éufrates es todavía mayor. Claro, aquí se ha argumentado, si el Ródano es significativo para las personas a las que se dirige, es porque esas señoras todas conocían el Ródano, con lo cual probablemente eran galas. Contraargumento. Esta mujer pudo venir de Hispania y para pasar de Hispania luego tienes que pasar a Francia y atravesar el río Ródano. Con lo cual puede que ella describiera en la parte perdida, en su viaje de ida, ya contó, oye, con qué fuerza, con qué caudal viaja el Ródano, y aquí está aludiendo a esa mención del Ródano que hemos perdido. Con lo cual no es seguro, porque como no tenemos el viaje de ida, quizás se detuvo muchísimo en el Ródano, y por eso aquí lo vuelve a mencionar. Pero este es el argumento fundamental. Para Hispania y Galaequia, la Galicia actual, la Galaequia, lo más interesante es lo que dice Valerio. Valerio leyó el texto entero y dice que esta mujer salió extremo occidui maris oceani litore, salió de la costa más alejada del mar Océano Occidental. La costa más alejada del mar Océano Occidental hace referencia, en principio tendría que hacer referencia a la Galaequia antigua, a la actual Galicia, Asturias, donde sabemos además que Egeria existía como nombre de chica. Entonces, aquí sí cuadraría el hecho de que exista como nombre con la mención de Valerio, que podría hacer alusión a esta parte de extorta, salida de la más alejada costa del mar Océano Occidental, Finisterre o la parte de Galicia, toda esa zona, sería el extremo ya en la concepción antigua. Claro, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Fíjense que sacamos certezas, sacamos deducciones, sacamos alguna duda, sacamos pérdidas irreparables y más de un viaje, porque fíjense que esta mujer pues pudo salir quizá de Galicia, pero esto es discutible porque quizá eso de el extremo más alejado puede ser también Francia, quiero decir que los antiguos tampoco tienen una precisión geográfica tan excepcional, pero pudo salir de la Galaequia o pudo salir quizá del extremo de la costa francesa, atravesó el Ródano y viajó por Italia hasta quizá Roma o Nápoles y se hizo a la mar hasta
probablemente yendo por una navegación de cabotaje hasta Constantinopla, donde ahí ya nos dice, en la vuelta nos dice, recorrí las mismas provincias que había hecho en la ida, así que sabemos que en la ida, al llegar a Constantinopla, recorrería el mismo viaje hasta llegar a Jerusalén. En Jerusalén se tiró 3 años enteros, haciendo varios viajes y luego regresando. Claro, fue hasta, en el que tenemos conservado, fue hasta el monte Sinaí, y aquí empieza nuestro relato. Aquí, desgraciadamente, empieza. Sabemos que visita Egipto, quizá estuvo también en el sur, pero solo tenemos 4 viajes, los 4 viajes de los que les he hablado. Todo el resto, desgraciadamente, son viajes perdidos. Todo el recorrido lo podemos deducir y sabemos que lo hizo, pero no tenemos ningún relato, desgraciadamente, de él. Tenemos un relato de él gracias a este códice con el que empezábamos la conferencia, que está hoy en Arezzo y que nos ha hecho este recorrido. El relato que tenemos lo tenemos gracias a este códice, desde este códice y desde algo quizá más, porque el fin de la conferencia realmente acaba en Madrid, porque hace 25 años apareció algo increíble. Hace 25 años, Jesús Alturo, un paleógrafo de Barcelona, publicó en una revista muy importante en Bélgica, la revista benedictina, un artículo titulado 2 nuevos fragmentos del itinerario de Egeria. ¿Por qué? Alturo fue contactado por un poseedor particular de Madrid. Alturo es un paleógrafo muy famoso, así que es normal que contactara con él, y le dijo: mire, he adquirido un incunable, he comprado un incunable, es decir, un impreso ya, un impreso antiguo. Pero al abrirlo, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que el incunable estaba por dentro forrado por un folio manuscrito. Y al ir a leer el texto, ese folio manuscrito transmite un pasaje desconocido del viaje de Egeria. Yo no tengo la capacidad para estudiarlo, entiendo, porque si no lo hubiera publicado el propio, aunque no por el anonimato, pero contactó con él y le dijo: yo quiero que esto lo conozca la comunidad científica, no quiero revelar mi nombre, porque esto no tiene precio literalmente, esto sería millonario por su propia seguridad, no quiero decir mi nombre, quiero que se cite como manuscrito en manos privadas, pero si usted acepta, lo puede publicar. Alturo, yo lo conozco en persona, es un hombre encantador, aceptó y publicó este fragmento, que es maravilloso porque, como ven, es un libro vuelto del revés. En vez de estar cogido así, está vuelto del revés, es decir, este es el lomo, ven aquí la encuadernación, y para reforzar la pasta se había desmembrado un manuscrito que hemos perdido por entero salvo por este folio. Este folio, esto es paradójico, porque si lo piensa uno piensa, qué cáfer quien rompió el manuscrito, pero es lo único que se ha salvado. Si no lo llega a romper, habría desaparecido. Lo que se ha perdido es lo otro, lo que hemos conservado es por este acto de vandalismo cultural. Lo recortó para meterlo y gracias a ello lo hemos salvado. Lo interesante del fragmento es que transmite un pasaje nuevo de la peregrinación de Egeria. Y está aquí en Madrid, en manos privadas, quizás sea alguno de ustedes, si es así, que me contacte por correo electrónico, luego le doy mi contacto, pero es verdaderamente espectacular que haya podido producirse esto hace solo 20 años y que siga ahí, y es un hecho de buena praxis que haya querido publicarlo con una foto que se ve perfectamente para que todos podamos estudiarlo. Así que fíjense, con esto quería acabar para decirles que el viaje de Egeria es un terreno fascinante porque nos cuenta un viaje de por sí fascinante por Egipto, por Tierra Santa, en una época increíble, en la época del final de la Antigüedad. Pero aparte del viaje fascinante que cuenta, el propio estudio del texto
es de por sí otro viaje fascinante, es otro viaje que te lleva desde Arezzo y desde Gamurrini, ahí metido hasta la península del Sinaí, hacia todo el Oriente y también hacia toda esa intrahistoria de estudiosos que han sabido hilar datos, hilar menciones, cruzar textos hasta poder deducir que esta mujer se llamaba Egeria, que viajó entre el 381 y el 384, que era occidental. Todo eso, si nos ceñimos a lo que está en el texto, no está. Y es, a su vez, otro viaje intelectual en este sentido, que es lo que les quería traer hoy aquí esta tarde a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos 10 minutillos para preguntas o así. Felicidades. Gracias, felicidades, me ha encantado. La verdad que ha sido súper didáctico y quería preguntar, no sé si a usted o si por la Comunidad de Madrid, si nos podrían hacer llegar el PowerPoint, porque yo lo quiero copiar todo entero y no voy a ser capaz de transmitirlo a mis alumnos igual que lo ha hecho usted. Pero me parece fascinante como profesora de historia, poder explicar todo ese trabajo de deducción e indagación que se ha hecho a través de una fuente primaria. Entonces, pues no sé a quién corresponde, pero de verdad maravilloso, tremendamente didáctico, muy claro y con esos elementos de intriga que a nosotros, bueno, se presupone que somos un público entregado, pero que creo que a los alumnos, aparte del misterio y demás, les puede enganchar. Así que de verdad, felicidades. Muchísimas gracias. Nada, un placer. ¿Sí? Sí, sí. Se están grabando y se están publicando en el canal de YouTube de Museos Municipales. De acuerdo. Yo, por otra parte, parte de esta conferencia está publicado por mí mismo en un libro divulgativo que se titula Los pasos perdidos, viajes y viajeros por la antigüedad. Entonces, yo la puedo enviar sin ningún problema. El libro está publicado por Abada en el año 2016, si no recuerdo mal, o 17, pero mi correo electrónico es muy sencillo porque es mi nombre y mi primer apellido, alvarocancela@ucm.es, de la Complutense. Entonces, si me escriben a ese correo electrónico, yo les puedo enviar el capítulo que, digamos, es una lectura de unas 15 páginas que expone básicamente esto con algún detalle de este tipo. De acuerdo. De acuerdo, además está subido. Sí, y sobre todo que yo, vamos a ver, la misión fundamental cuando me invitaron a participar otro año en el ciclo, para mí era separar el grano de la paja, es decir, qué es lo que dice el texto y qué es lo que hemos deducido, porque esto es una parte muy importante. Se da por hecho que esta señora era Egeria, pero la deducción, como ven, no es pequeña, y que viajó en unos años, pero la deducción también no es pequeña. Entonces, este es el aspecto que sí quería separar en las dos partes. Más... por aquí. Ese último texto aparecido era una hoja de Arezzo. Sí, muy buena pregunta. No lo es. Este otro texto que ha aparecido no es un folio del manuscrito de Arezzo, no lo es. Es el único folio superviviente de otra copia que sobrevivió del texto de Egeria y que desgraciadamente, salvo por este folio, hemos perdido. Esto es, el de Arezzo está escrito en Montecassino, sin embargo, esto está escrito probablemente en el sur de Francia. Esta escritura es del sur de Francia. Entonces, es una escritura anterior, de hecho, paradójicamente es la copia más antigua, lo que pasa es que solo tiene un folio. El de Arezzo es del siglo XI y esto es del 9-10 sur de Francia. Con la paradoja que veíamos, claro, qué bárbaro desmembrar un manuscrito y utilizarlo pues como nosotros cuando metemos papel, pero es que gracias a esta clase de cosas hemos conservado muchas. Un placer. ¿Más preguntas o curiosidades? ¿Sí?
Más viajes. Esta es una parte que cuenta uno de los viajes perdidos, del tercero de los viajes, cuenta cómo habían ido a visitar un lugar que se llamaba el cepo de San Juan. Cuenta que habían ido a visitar un lugar que se llamaba el cepo de San Juan y que estaba cerca de Antioquía. Entonces, es una parte perdida, muy breve. O sea, para que se hagan a la idea, esto transcrito son 12 líneas o 15 líneas, como mucho, pero cuenta que habían ido a visitar un lugar que se llamaba el cepo de San Juan y de nuevo con las mismas preguntas, que habían ido a ver que había unos monjes por allí que les estuvieron preguntando y que allí había pasado, no recuerdo exactamente qué pasaje bíblico, pero es una cosa muy breve, muy pequeñita. Lo que ocurre es que, claro, es nuevo, es un texto completamente nuevo. Y hay una parte más interesante que por no detallar no me he detenido, pero de esto que está aquí, no todo es nuevo. Hay 3 o 4 líneas que también nos lo cuenta el Códice de Arezzo. Y lo interesante es que a veces no dicen el mismo texto. Hay pequeñas variantes entre esto y el Códice de Arezzo. Es decir, es una parte nueva, pero hay 3 o 4 líneas en las que las dos se superponen. Y es interesante porque había el otro texto, el texto de Arezzo, en esas líneas había filólogos que habían sospechado. Esta palabra aquí es raro, esta palabra aquí no funciona, es raro que este sea el texto original. Y cuando ha aparecido esto, en este manuscrito aparece una palabra que en ese contexto es mejor. De uno que se pudo confundir. Es muy interesante. No describe el grupo con el que viaja y eso ha sido uno de los problemas, porque por eso yo creo que es más coherente que no sea una monja, sino una especie de dama viajera, noble, rica, que viaja con una especie de viaje organizado, pero el centro es ella. Ella no cuenta quiénes son sus acompañantes. Lo único que habla son de los deductores, que son los guías. Sí habla de cómo eran los guías y que eran hombres muy venerables y muy píos que vivían allí en los sitios que visitaba, pero no da ninguna mención, que habría sido muy interesante para valorar si llevaba alguna clase de vida consagrada, si viajaba con otras mujeres religiosas. Claro, el problema de pensar que es una mujer de vida consagrada, digamos una monja por entendernos, es que es muy difícil pensar en que una mujer así podía permitirse semejante viaje de 3 años. Y luego, respecto de la vida en Jerusalén, desgraciadamente no dice mucho, salvo lo que tenga que ver con la liturgia. Claro, es muy probable que esta mujer mandara muchas cartas, porque esto en definitiva es una carta a un grupo de amigas. Es muy probable que las cosas que le llamaran la atención de la vida en Jerusalén las contara en otros escritos, pero es que solo nos ha salvado este, y en este lo que quiere contar es cómo se rezaba, y ahí sí cuenta los cánticos, cómo se organizaba las vigilias, cuenta cómo era, y eso es importantísimo para los estudiosos de la liturgia, claro, es una fuente clave para la historia de la liturgia, pero salvo por las cuestiones litúrgicas no cuenta nada particular de la vida en Jerusalén. Al menos en este texto, que esa es un poco la rabia, ¿no? Que ojalá pudiéramos encontrar más, y quién sabe, quiero decir que nunca hay que descartar que aparezcan nuevas copias, o sea que hay muchas bibliotecas sin catalogar, hay muchos manuscritos mal catalogados y hay muchas bibliotecas en manos privadas y cada vez hay más posesores privados que contactan con académicos para divulgar lo que tienen, preservando el anonimato, y eso es muy positivo. Pero quizá puedan aparecer más fragmentos. Esto es algo que nunca hay que descartar. Fíjense que solo en el Vaticano hay 90.000 manuscritos latinos. Es una barbaridad y no están catalogados ni la mitad de ellos. O sea que, ¿qué puede haber? Es verdaderamente un misterio y, bueno, vivimos con esa esperanza. ¿Más cuestiones? Cuando yo iba a hablar de Egeria, la presentaban como la primera mujer viajera. ¿Sería así o es la primera mujer en la que hemos recibido posiblemente
Sí, es también muy buena pregunta. Hay testimonio de más mujeres viajeras. Digamos, el boom de esto lo marca, como les decía, Helena de Constantinopla, Santa Helena, la madre de Constantino. A pesar de que a veces se piensa que quiero decir, de manera informal, que Santa Helena se convirtió y luego se debió convertir Constantino, fue al revés, el que se convirtió fue Constantino y su madre, que era pagana, se convirtió después. Y su madre puso de moda esta clase de viajes, porque ella ya, como les digo, fue a excavar el Huerto de los Olivos, donde se crucificó, descubrió una cruz que luego tradicionalmente se trasladó a Nuremberg, a Alemania, es el fragmento de Nuremberg de la cruz. Entonces, estamos en un momento en el que, a partir del decreto de tolerancia del cristianismo, y sobre todo a partir de la oficialidad del cristianismo, que es en estos años, ser cristiano pasa de estar tolerado a ser legal, a ser de hecho la religión oficial, disculpen. Y esto hace que haya conversiones muy grandes de capas cada vez más ricas de la sociedad. Entonces, a lo largo de este siglo IV empezamos a tener a la vez más noticias de altos funcionarios, ex senadores, gobernantes, militares de alto rango que se convierten al cristianismo. Y de estas mujeres tenemos noticia de varias anteriores y de varias posteriores que habían viajado. Es decir, es la primera, como dice usted, conservada, pero no es la primera que viajó, ya con el ejemplo de Helena, que es medio siglo antes, ni es la última. Sabemos que hay otras peregrinaciones. De hecho, hay un libro que se titula Peregrinas del mundo antiguo, viajeras peregrinas, que recoge todos los testimonios que tenemos de estas peregrinaciones femeninas en el mundo antiguo. Esto, digamos que entre la gente de dinero y en algunos casos ya también de cultura se pone de moda. Ya lo hará Jerónimo. San Jerónimo, en el 384, se muere el Papa Dámaso, que era su protector y quien le había nombrado secretario, y en la curia papal San Jerónimo vio que ya no le querían mucho allí. Y San Jerónimo se va a Antioquía y luego se instala en Belén y se va con dos mujeres, con Paula y con su hija Eustoquio. Dos mujeres, una viuda rica que se va con él y fundan dos monasterios allí. Y es un poquito posterior, pero no muy posterior. O sea que tenemos noticias de otras viajeras, algunas anteriores, pero también posteriores. Esto es un poco posterior esto es 50 años posterior, no más, 70 años posterior. Estos años coinciden exactamente con la oficialidad, cuando Teodosio hace del cristianismo religión oficial y lo hace con el Edicto de Tesalónica al cristianismo de San Pedro, al cristianismo de Dámaso, es decir, no a los arrianos, no a otras corrientes, no, al cristianismo que terminará triunfando. Son estos años, efectivamente, en los que está sucediendo. Muy bien. ¿Puedo hacer un comentario? Aparte de la charla tan interesante sobre el origen del libro, historia del libro, el contenido del libro se puede leer. Se puede leer en español. Sí, se lo decía, hay muchas traducciones. Si a alguien le interesa, es muy fácil, se encuentra en internet, es una edición del año 50. No, hay una muy reciente, hay una de hace 3 años que ha traducido muchas peregrinaciones. Sí, la que usted dice es la de Arce, la traducción de Arce en la Biblioteca de Autores Cristianos. Esa se puede encontrar fácilmente en internet, pero en la editorial Sígueme, Ediciones Sígueme, que publica en Salamanca, hay una traducción más moderna y más completa, con muchas informaciones. Pueden buscarlo, se llama Eduardo Otero, el traductor. Eduardo Otero, Ediciones Sígueme. Pero como les digo, mi nombre y mi primer apellido, Álvaro Cancela, @ucm.es, y yo les envío la referencia. Se lo digo porque la que dice usted se puede encontrar en internet fácilmente, pero esta es del año 2016 o 2017, si no recuerdo mal, y es muy completa, está muy bien anotada y vale mucho la pena, la verdad, porque hay más textos aparte del de Egeria.
Muy bien, pues es la hora, como me han indicado, de cerrar. Quería cerrar dándole las gracias de nuevo. Ha sido un placer estar con ustedes aquí. El año que viene volveré a estar con otra cosa, así que será un placer repetir con todos ustedes en el curso que viene también. Es un placer. Buenas tardes.